Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos esta tarde al Instituto Cervantes. Es una alegría ver un tan nutrido público y la verdad es que no nos extraña porque esta tarde tenemos un acto realmente importante. Bienvenida, por cierto, María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado. Una alegría volver a tenerla aquí. Y es una alegría tener una mesa como la que tenemos esta tarde aquí. Parece que celebrar a Miguel de Cervantes en el Instituto Cervantes parece que puede ser algo obvio, pero no lo es en absoluto, porque su obra, como decía Sancho Panza cuando hablaba con su mujer al principio de la segunda parte, y Teresa Panza le decía a Sancho que se quedara allí, y Sancho decía, mi vida tiene que dar todavía muchísimos vericuetos con Don Quijote de la Mancha antes de poder regresar a casa, ¿no? Y la propia obra de Miguel de Cervantes tuvo que dar muchísimos vericuetos. Antes lo estábamos hablando con José Manuel Lucía Mejías, como hasta el siglo XVIII pues, todavía no tuvo el reconocimiento que tenía en su propio país, ¿no? en nuestro propio idioma y para la academia y para los escritores, ¿no? Y nunca es suficientemente leído, y más en este tiempo en el que parece que nuestra sociedad lamentablemente lee muy poco y cada vez menos, ¿no? Por eso, celebrar, leer, estudiar al Quijote, a Miguel de Cervantes como nuestro gran maestro de la literatura, bueno, es un placer, pero es también un deber, y para nosotros en el Instituto Cervantes es un trabajo prioritario, que no se ciñe a las épocas de celebración, como la que tuvimos recientemente en 2015, sino que es algo que está continuamente en la labor cotidiana de nuestra institución. Además, esta tarde tenemos con nosotros a varios especialistas en la obra de Miguel de Cervantes, pero no solo en la vida, obra de Miguel de Cervantes ni de otros tantos autores, sino que son personas que han dedicado su vida al conocimiento, al saber, a la lectura y a traer para la sociedad, rescatar, como querían los caballeros andantes, el grial del sentido, del conocimiento y del placer de leer, ¿no? Son Caroline Richmond, que es presidenta de honor de la Fundación Ayala, especialista en su obra, catedrática. Francisco Ayala fue uno de los grandes escritores de nuestra lengua, pero quiero mencionarlo especialmente porque con él inauguramos casi este edificio en 2007, cuando nos trasladamos de las oficinas que teníamos en la Avenida de América y en el Palacio de la Trinidad. Inauguramos la Caja de las Letras con el legado que él hizo en 2007, un legado secreto que hasta 2050 no vamos a desvelar, no sabemos quién de nosotros, pero alguien lo desvelará en 2050. José Manuel Lucía Mejías es una persona muy querida en esta casa, también catedrático de la Universidad Autónoma, uno de los Complutense, perdón, uno de los grandes cervantistas actuales, y muy querido en esta casa, decía, porque formó parte de esta institución, y por otra parte durante 10 años nada más y nada menos, y luego pues ha sido un cómplice necesario en todas las celebraciones que hicimos en 2015, comisario de exposiciones y en múltiples actos. O sea, es un autor muy querido en esta casa. Y Darío Villanueva, no necesita presentación, catedrático y académico, es uno de los grandes especialistas en lo mejor de lo mejor de la literatura en español, ¿no? Pues desde luego Cervantes, pero también Valle Inclán,
y tantos otros, ¿no? Es un honor tenerlo esta tarde aquí. Y estamos congregados para presentar esta colección que nos va a presentar ahora Basilio Rodríguez Cañada, que es un editor infatigable que lleva pues muchos años en una labor editorial tremenda con SIAL y ahora con Pigmalión, que Pigmalión también ya bastante tiempo sigue las dos colecciones. Editando también una literatura pues no siempre digamos de moda para nuestra sociedad. Hablábamos antes de la colección Casa de África, que es una colección maravillosa de literatura africana, no tan conocida y sin embargo imprescindible, y ahora pues se ha decidido a seguir siendo paladín de la obra cervantina y de los estudios sobre Cervantes. Ahora él nos hablará de esta nueva colección. Sin más, te dejo la palabra, Basilio, y bienvenidas todos. Vamos a disfrutar esta tarde. Excelentísima señora doña María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Como presidente del grupo editorial SIAL Pigmalión, quiero agradecer en primer lugar al Instituto Cervantes, en la persona de Ernesto Pérez Zúñiga, jefe del Departamento de Actividades Culturales de esta institución y, por cierto, coautor de varias obras en nuestro grupo editorial, el honor que nos hacen al permitirnos presentar la colección Cervantes en este emblemático salón de actos, a la vez que le ruego transmita este agradecimiento al director del Instituto y a todo el personal de la casa. Puede parecer paradójico que cuando se están cerrando editoriales o se vaticina el final del libro impreso, estamos hoy abriendo nuevas colecciones. Pero eso mismo dijimos hace exactamente 10 años, recién aparecido el libro electrónico, cuando los críticos y analistas más agoreros vaticinaban la desaparición del libro en papel en cuestión de pocos años. Una década después, a pesar de la gran incertidumbre económica y social global que nos sigue atenazando, comprobamos con optimismo el gran vigor del formato tradicional y la convivencia armónica con otros formatos. Por tal motivo, nos planteamos iniciar proyectos a largo plazo, como es el caso que nos ocupa, realizando una firme apuesta por los nuevos sistemas de calidad en los diferentes procesos de nuestra actividad editorial, que estimulan y mejoran la competitividad y eficiencia de nuestro grupo empresarial, tanto a nivel nacional como en el plano internacional. Cuando en 1997, por cierto, entonces Ernesto Pérez Zúñiga no trabajaba en esta casa todavía, era editor y el Instituto Cervantes ha ganado un magnífico gestor, pero hemos perdido un gran editor. Pues como digo, cuando en 1997 fundamos el grupo editorial SIAL Pigmalión, un grupo independiente y sin adscripción ideológica o política alguna, donde pretendíamos dar cabida a todos los autores y a todas las ideas, quisimos aportar a nuestra labor profesional la calidad, corrección, pulcritud, dignidad, el prestigio y la excelencia como elementos que nos distinguiesen dentro del sector productivo del que comenzábamos a formar parte. Hoy, 24 años después, nos sentimos orgullosos de haber sido fieles a nuestros objetivos fundacionales, habiendo logrado publicar más de 1.850 obras y configurando una nómina de autores que supera los 2.500 procedentes de una cincuentena de países de 4 continentes. Nuestros 2 sellos editoriales, SIAL y Pigmalión, son un referente de la mejor literatura en Europa, América y África. Y mantenemos la misma ilusión de antaño
para seguir trabajando con ahínco en la confianza de poder compartir con los autores y lectores fieles el fruto de nuestro quehacer cotidiano. Somos conscientes de que aún tenemos numerosos retos por delante que deberemos afrontar con determinación y optimismo, innovando y reinventándonos cada día. Por todo ello, presentar la colección Cervantes es una magnífica ocasión para sentirnos orgullosos del trabajo realizado hasta ahora y es un acicate para seguir superándonos con cada nuevo proyecto que iniciamos. Pero sobre todo, ofrecerles esta prestigiosa colección dirigida por el profesor, escritor y cervantista José Manuel Lucía Mejías, compañero de vicisitudes y avatares literarios desde hace más de 17 años y de quien hemos publicado en nuestros 2 sellos editoriales una veintena de obras individuales o colectivas que nos ha apoyado en incontables iniciativas como autor, prologuista, presentador o coordinador, nos infunde renovadas energías e ideas para seguir siendo fieles a la máxima con la que iniciamos nuestra singladura editorial. Si crees en algo de veras, se puede convertir en realidad. E indudablemente nosotros creemos en la pertinencia de esta colección, porque son muchas las obras que hemos publicado en torno al legado del autor más insigne de la literatura española y me atrevería a decir universal, que da nombre a la institución que nos acoge, porque el magnífico comité científico que bajo la coordinación de José Manuel velará por la calidad y continuidad de la colección, nos hace sentirnos seguros, porque inauguramos la colección con la obra de uno de los referentes más significativos de nuestra literatura, el escritor y académico Francisco Ayala, con un excelente estudio introductorio de Caroline Richmond y porque hemos cuidado al máximo el diseño de los títulos que les ofrecemos y especialmente porque con la colección Cervantes renovamos nuestro compromiso con la calidad y la excelencia en el desarrollo de nuestro cometido profesional. Un agradecimiento muy especial al equipo editorial de SEAL Pigmalión, al frente del cual se halla Raquel Delgado López, porque aportan su mejor hacer a nuestro cometido. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes, queridos amigos y lectores presentes, porque sin su apoyo y afecto, también los editores necesitamos un poquito de cariño, no tendría sentido el trabajo de los autores, ni tampoco el nuestro, el de los editores. Muchas gracias. Buenas tardes, querida Teresa, querida Caroline, Darío, Basilio, Ernesto, todos amigos y aquí reunidos. Este es el momento de cumplir un sueño, realmente presentar la colección Cervantes en el Instituto Cervantes era un sueño que acariciábamos de hace tiempo y hoy se está materializando. Dirán que poca originalidad presentar una colección Cervantes que habla de Cervantes en el Instituto Cervantes. Bueno, sí, pero el sueño cumplido no es tanto porque coincida o porque todos hacemos el homenaje a Cervantes, sino porque esta colección, en una parte importante, nació aquí, en esta sala, precisamente un 23 de mayo del año 2019. En ese momento estábamos en esta sala también reunidos, un grupo de amigos, para presentar la biografía de Cervantes que había escrito en la editorial EDAF. Entre ellos Ricard Borràs, estaba José Luis Sisto, y después de esa presentación pues teníamos un programa, o sea, nos había convocado el Instituto Cervantes la posibilidad de un programa en televisión a las 12 de la noche en directo, en donde además coincidía con Caroline, porque 2 días antes, el 21 de mayo, se había presentado precisamente un libro de la Fundación Ayala y allí nos encontramos. Nos conocíamos de vista, habíamos coincidido en alguna ocasión, pero no habíamos tenido, yo por lo menos no había tenido la suerte y la oportunidad de hablar con ella.
Allí sufrimos el programa de televisión en directo, no solamente por cómo contestar aquellas preguntas que nos hacían y nos mirábamos cómo salimos de esta, sino porque además los taburetes por alguna razón no funcionaban, entonces nos íbamos subiendo, bajando a cada momento y cada vez que había un pequeño intermedio de alguna cuestión venían rápidamente a subirnos porque íbamos poquito a poquito bajándonos delante de la cámara. Bueno, a todo ello yo había llevado mi ejemplar de la invención del Quijote precisamente para releer algunas cuestiones que planteamos en la charla. Y al vérmelo, Caroline, estuvimos hablando del libro y precisamente de la importancia de esta obra y lamentablemente de la imposibilidad ya de encontrarla en el 2019 por ser un libro agotado. Allí de pronto apareció esa posibilidad de reeditar con la Fundación Ayala y gracias a la generosidad de Caroline este libro. Y de pronto apareció esa historia que llevábamos años pergeñando con Basilio, o más bien el empeño de Basilio de hacer una colección Cervantes en la editorial Sial Pigmalión, a la que yo me había negado en la medida de lo posible por no incorporar un nuevo elemento de trabajo más a los que ya tenía. Pero de pronto el destino es lo que tiene, no se puede ir en contra de él. ¿Cómo no comenzar una colección precisamente de Cervantes, reeditando y dando nueva vida a este libro maravilloso que es precisamente La invención del Quijote? Y aquí estamos, cumpliendo unos meses después ese sueño, ahora ya con estos dos títulos. La colección Cervantes tiene como finalidad tres grandes elementos. Por un lado, rescatar estas obras clásicas, estas obras importantes, fundamentales para la comprensión de Cervantes, del Quijote y de nuestra cultura, como bien decía Basilio, de la cultura universal, que hoy en día son muy difíciles de encontrar en nuestro amplio, digamos, mercado editorial, pero también estrecho, digamos, posibilidades de acceso a determinadas obras. Creo y estoy convencido de que un país sin memoria es un país que no tiene futuro, por lo que tenemos la necesidad de precisamente hacer posible que esa memoria esté presente para los más jóvenes, para aquellos que comienzan a estudiar el Quijote. Por otro lado, la idea también es recuperar, unir artículos, trabajos de investigación de grandes cervantistas que en un momento dado han ido publicando esa obra en diferentes revistas o en diferentes actas de congresos y que son muy difíciles de encontrar para un lector que quiere acercarse a esa obra y no es un especialista. La idea de esa recopilación. Y luego tenemos también una última finalidad, que es precisamente animar, impulsar la nueva investigación cervantina. Que no solamente nos quedemos en ese rescatar el pasado, sino ir creando futuro de esos jóvenes y no tan jóvenes que están escribiendo, están haciendo libros de cualquier tema. Por ejemplo, se me ocurre un libro maravilloso que pueda ser El Quijote y el cine. Por ejemplo, no sé por qué, podría ser un libro que podría entrar muy bien en la colección, o tantos otros. Y estamos trabajando precisamente ya no solamente hoy estamos con estos dos que empezamos, sino ya con los tres que publicaremos a lo largo del año. Se da la circunstancia de que rápidamente, cuando ya comenzamos con la edición del primero y trabajando con Caroline con la invención del Quijote, yo tenía el empeño personal de publicar precisamente los trabajos cervantinos de Alberto Blecua. Y por eso fui a verle a Barcelona, estuvimos trabajando en el verano del 19 en sus artículos y justo el día 7 de enero fue la última vez que tuve la oportunidad de verle y me comentó que él haría más ilusión que yo le hiciera el prólogo, a lo que intenté negarme, pero bueno, los que conocíamos a Alberto sabíamos que negarle a una posibilidad de lo que él estaba diciendo era imposible. Lamentablemente, Alberto trabajó en su libro, era el último libro en el que estaba trabajando antes de que nos dejara la semana pasada. Así que nos hemos puesto a trabajar poniendo la maquinaria editorial de Sial Pigmalión a la máxima velocidad, precisamente para poder tener el libro de Alberto lo antes posible, como ese homenaje del gran filólogo que lo es precisamente por la enseñanza que nos dio en vida, pero también por la grandísima obra que nos deja y que podemos seguir renovadamente viendo y analizando. El siguiente será un libro de un magnífico cervantista argentino, Juan Diego Vila,
que habla sobre la recepción de los primeros capítulos y de los primeros, digamos, los primeros capítulos de la primera parte del Quijote. Y el siguiente, un libro de también otro gran cervantista, en este caso español, también es presidente de la Asociación de Cervantistas, José Montero Reguera, con un título fascinante: Cervantes, el poeta que fue novelista. Seguramente José Montero Reguera es el máximo especialista de la poesía de Cervantes, y también ese empeño de rescatar ese enorme fuente de inspiración y ese género al que tanto cariño le tenía nuestro autor. Pero bueno, ese es nuestro proyecto, estas nuestras ideas, esta es además, como bien decía Basilio, un equipo editorial, un consejo editorial de, para mí creo ahora mismo, los mejores cervantistas que hay en todo el mundo. Nos movemos en los diferentes continentes para poder en un momento dado tener presente o llegar y hacer accesible los textos de diferentes autores, no solamente que vivan en Europa, sino también en otros continentes. Pero bueno, también, como pueden imaginar, esta locura, que no lo deja de ser, y esta maravillosa locura cervantista, no sería posible si no tuviéramos detrás un editor quijotesco como es Basilio Rodríguez Cañada, que no solamente impulsa estos proyectos, sino que además anima a mantenerlos, a hacerlos, y por eso nuestra gratitud, y no puede ser nada más que eterna en todos los años que nos quedan de compartir tantos sueños. Sueños a veces, o proyectos tan locos como un manual de coleccionista del Quijote, que algún día, justo, acabaremos y precisamente podremos presentar, y que también es una obra que llevamos trabajando más de 12 años. Vamos a presentar, como decíamos, los dos títulos primeros. Esta es La invención del Quijote, que será el tema central de nuestra charla, además en homenaje a Francisco Ayala, con seguramente dos de las personas que más le conocen y que además nos van a hablar del contenido y del propio Francisco, pero también quería decirles unas palabras del otro, que me compete también directamente, las conferencias cervantinas ilustradas. Es un proyecto de reunir precisamente con esa idea de materiales que están dispersos en diferentes lugares. Son unas conferencias que durante unos años se están impartiendo en la ciudad cervantina de Azul, en Argentina, y también en Sao Paulo, en Brasil, acompañado de uno de los ilustradores más importantes que hay en Argentina, Miguel Rep. Como pueden ver, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, en la portada, cuando tengan el libro en sus manos, que ya sé que están deseando tenerlo y comprarlo aquí a la vuelta, verán en la portada precisamente a mí leyendo una conferencia y a Miguel ilustrando la conferencia. Es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida, porque Miguel ilustra la conferencia en el mismo momento que la está escuchando, él no tiene el contenido, con lo que se crea un momento único. Hemos podido recuperar esas imágenes y ponerlas en un libro, pero ese libro no es el momento único de la creación precisamente de que pudimos vivir. Todo eso se inserta precisamente en un movimiento que me gusta llamarle el cervantismo social. Creo que tenemos una obligación de no solamente hacer desde la academia un estudio, un análisis, un mayor conocimiento de Cervantes, el Siglo de Oro, los textos en el que cada uno nos movemos, sino también una vinculación cada vez mayor con la sociedad. Y Cervantes, frente a otros autores, tiene también una ventaja, que es un autor que ya está inserto en la sociedad. No hay que descubrir a nadie quién es Cervantes, pero sí descubrir los grandes valores que Cervantes nos puede todavía ofrecer precisamente en el siglo XXI. Y sin duda sea el diálogo el más importante de la obra cervantina, y sin duda sea uno de los mayores deseos de mucha parte de la sociedad en este mundo, tanto de hablar y no de escuchar, que es el principio fundamental del diálogo cervantino. El diálogo no es hablar mucho, sino precisamente escuchar mucho y respetar a aquel que te está hablando. Piensen, cuando hablamos de la invención del Quijote, de esta obra, al que ahora nos vamos a referir y vamos a estar hablando de ella, que no es solamente una reedición de la obra que se publicó en el 2005. No es solamente una reedición de hacer accesible una obra, sino que además es una obra que viene acompañada, que viene con una introducción maravillosa de Caroline Richmond. Y es una introducción a la lectura del libro
que además para mí tiene dos valores esenciales que tienen que ver mucho con Caroline. Tiene que ver mucho con Caroline, tiene que ver mucho, no la conozco, no he podido tener la oportunidad de conocerla mucho, pero lo poco que he conocido, de pronto lo he visto claramente en su texto. Uno primero, que lo que hace ella es acompañar al texto de Ayala. Es una traducción que te está siempre acompañando, que te está guiando en la lectura de algo que en un momento dado uno quiere seguir avanzando y profundizando, que es precisamente la obra de Ayala. Y luego lo hace no desde la simple descripción, sino desde la implicación personal. Pero además de esta implicación personal en donde domina la generosidad. Precisamente ese deseo de que esa obra se conozca, se entienda y sobre todo no se pierdan los contextos en donde se fue creando. Por eso me hace gracia recordar el contexto en el que fue pensado, no escrito, porque luego ya lo contará si quiere, y si no ya lo contaré yo lo que me ha ido confesando sobre esta introducción, precisamente cómo fue pensada esta introducción. Fue pensada precisamente en el año 2016, en el Congreso de la Lengua, que se celebró en San Juan de Puerto Rico, donde se reeditó una obra de Francisco Ayala y se le pidió a Caroline que hablara sobre Ayala y al final terminó escribiendo esta magnífica introducción pasados los meses. Pero se da la circunstancia de que en ese congreso, es el Congreso de la Lengua que organiza la Real Academia Española con el Instituto Cervantes, en donde estaba Caroline, estaba Darío también en ese congreso y da la casualidad de que también estaba yo en esa exposición de Quijotes por el mundo que precisamente llevamos para celebrar el Quijote en ese mundo. De tal manera que, de pronto, otra vez, el destino nos vuelve a juntar a nosotros en esta presentación. Y en esta presentación, además, con alguien al que no solamente tengo un aprecio personal y profesional inmenso, como es Darío Villanueva, sino una enorme admiración. Porque para mí Darío es el ejemplo vivo de lo que es un sabio. Y me remonto a las palabras o a la definición de la Academia del siglo XVIII. Es decir, un sabio es aquel que tiene conocimiento intelectual de las cosas. Darío las tiene. Pero también un sabio es el que tiene conocimiento extendido y perefactivo de muchas cosas en diversas facultades. Y Darío también las tiene. Pero hay algo que no dice la Academia que es fundamental para ser un sabio. Hay que ser también generoso. Y Darío, precisamente, algo que le caracteriza, no solamente el conocimiento que tiene, sino la generosidad a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él o de estar cerca de él, de aprender con tanto que nos enseña, no solamente con su ejemplo, sino también con su palabra. Por eso, precisamente, hoy, estar aquí, en esta casa que también ha sido durante muchos años mi casa, presentando un libro y unos libros y una colección en esa otra casa editorial que es precisamente Sial Pigmalión, rodeado de dos personas maravillosas que nos van a hablar de otra persona excepcional como Francisco Ayala, pueden comprender muy bien, como les decía al principio, que este, sin duda, es un momento en donde los sueños se cumplen y se hacen realidad. Muchas gracias. Se cae todo. Bueno, y comenzamos ahora sí ya también la mesa en homenaje y hablando de nuestro libro, de nuestra invención del Quijote. Y, Caroline, tienes la palabra. No quiero ahora todavía sacar ningún tema, sino precisamente escucharos primero a vosotros. En primer lugar, quería darle las gracias a todos ustedes, los que han querido acompañarnos esta tarde. Lo que acabamos de oír, las 2 o 3 presentaciones, reflejan lo que para mí es uno de los valores máximos del ser humano, que es la generosidad. Y yo en esta ocasión he tenido
no sé, la enorme suerte de ser la recipiente de la generosidad de esta casa y de estos dos señores. Yo no voy a hablar mucho porque a mí no me gusta repetir lo que he escrito. Añadiría a lo que acabáis de escuchar, que cuando se nos ocurrió, voy a dar unos detalles, ¿no? Porque estábamos nosotros, yo no sabía quién era, ¿no? Y él tampoco creo que sabía quién era, pero estábamos ahí maquillados esperando. Y esperando a las 12 de la noche. Tenía sueño y no había nadie en televisión. Y los dos encerrados en una habitación, maquillados, peinados. Más o menos. Y había que conversar de algo. Entonces él me explicó quién era y qué estaba presentando. Y yo le dije lo que yo estaba haciendo, que era precisamente un libro mío, no publicado por la Fundación, sino por la Fundación Lara. Un libro, un estudio del Jardín de las Delicias. Y de repente este señor tan simpático, ¿no? Simpático, y lo es, que eso es claro, el momento que abre la boca se ve la generosidad y la simpatía. No son atributos de todo el mundo en nuestra profesión, pero en cualquier profesión los hay más positivos que otros, ¿no? Y él me decía, bueno, acaba de presentar un libro de Cervantes, y me explicó el libro, y yo dije, oh, qué interesante, Cervantes. Entonces había que hacer conversación, y dije, pues mi marido, y le dije quién era mi marido, tenía un libro publicado cuando el centenario de Ayala. El centenario de Ayala que coincidió más o menos con la celebración, que era 300 años de la primera parte del Quijote. 400. Ya. Entonces, lo que yo, que siempre tengo ideas, demasiadas ideas, ideas para mí, pero no puedo hacerlas todas. Yo, para mi marido, dije, mira, ¿por qué no hacemos una colección de todos tus escritos sobre o inspirados en Cervantes, en el Quijote? Buen momento. Y claro, en ese momento había fondos. La situación editorial era otra cosa. Y luego pues había interés. Bueno, lo reunimos todo. Y un editorial se interesó y se publicó. Fue bonito el libro. Y bueno, pero luego desapareció, como todo. Hasta la colección desapareció. Y yo me quedé porque cuando las editoriales, cuando llega ese momento de la matanza, tienen por obligación, por contrato, que ofrecer los libros al autor. Y yo siempre digo sí. Están furiosos conmigo en la fundación porque digo sí. Y hago mandar todo a la fundación en Granada y me dicen que no tenemos espacio. Y digo, pues busca espacio porque vais a tener los libros. Entonces yo tenía un montón de la invención del Quijote, por aquí, debajo de los asientos, yo qué sé, y iba regalándolo. Pero cuando Darío, que es amigo nuestro de hace muchísimos años, mi marido le llevó a la academia y
y había siempre una comprensión intelectual y espiritual entre ellos. Y Darío, que entonces era el director del Cervantes, pues, no arregló la cosa para que yo fuera también a Puerto Rico. Y yo tenía interés. Pero claro, todo último momento, no por causa de él, pues, sino por causa de los organizadores. Y con 3 días, pues, ¿quién va a hacer una ponencia? Y después de todo, nos dan 10 minutos. Pero, como explico al comienzo de mi introducción, de mi prólogo, a mí me estimuló. Y a mí, como crítica y comentarista, me interesa el proceso, no solo el proceso del autor, sino el proceso mío. ¿Por qué escribo algo? Y esto, la idea se metió como un gusano en mi cabeza y volví a casa y dije, bueno, no pude escribir nada para eso, pero me voy a sentar y escribir algo. Porque después de todo, me pagaron el viaje, hay que hacer algo, ¿no? Y me senté y bueno, como 80 páginas después acabé, 6 meses. Y digo, bueno, tengo un libro. Eso es maravilloso. Pero claro, ¿quién quería ese texto? ¿Demasiado largo? Bueno, ya. Pueden imaginarse. Así que lo ofrecí a varios editoriales y no tenían interés. Ya, eso pasó. Cervantes pasó. Eso ya, otra cosa. Pasamos a otra cosa. Y yo estaba, así que él, a hacer conversación, me decía, pues yo estoy pensando, y empezó a hablar de su colección, lo que acabo de explicar. Y yo le dije, pues yo tengo un inédito sobre Cervantes y Ayala. Así que fue así. Eso es el detalle. Yo no escribí ese prólogo con perdón para este libro, sino que como las estrellas, ¿no? Había una conjunción de estrellas y de repente somos amigos íntimos y ha salido un libro. A Star is Born. Así son las cosas. ¿Y qué voy a decir? Pues si José Manuel me ayudó así, y yo tenía, claro, para él es muy útil. Alguien viene con un original de 80 páginas que estaba guardado en un cajón, y yo, bueno, pero y todo eso se debe a Darío, porque si Darío no me hubiera arreglado lo del Cervantes en Puerto Rico, no habría escrito el estudio, lo cual creo que en el Renacimiento habría alguna teoría de las estrellas y etcétera, pero somos conspiradores, pero que no sabíamos por qué. Y de buena así, intención. Así, buenas intenciones, sí. Y en el programa de televisión, cuando debía haber estado hablando de su libro, que es muy interesante, me lo pasaste, muy interesante, sobre el Quijote. Y lo importante de las ediciones, los editoriales y todo. En vez de hablar de su libro, terminaba él hablando de Ayala y Cervantes, y yo estaba encantada porque no conocía a este señor. Es su generosidad, y si fuéramos más generosos todos, yo creo que no sería mala cosa. Pero estoy muy agradecida, y agradecida desde luego a la editorial. Y quiero también, no quiero olvidarme del equipo de la Fundación Francisco Ayala en Granada, porque ellos prepararon todos los textos y revisaron los textos. Estamos ahora conmemorando 10 años del fallecimiento de Francisco Ayala.
Y hay nuevas publicaciones que van a salir, una nueva edición de su obra narrativa en Alianza, por ejemplo. Y todos estos textos, como tenemos las obras completas de Círculo, han leído acerca de eso, ¿no? Lo de Círculo de Lectores. Pues nosotros logramos publicar las obras completas en Círculo antes de cerrar el negocio. Y en la fundación están ahora trabajando los textos, mejorando los textos, para asegurarnos de tener textos viables de Francisco Ayala. Entonces ellos quieren participar con cualquier editorial para asegurarnos de que los textos son los mismos. Yo quiero darle las gracias porque nuestro equipo son 2 gatos que tienen que hacer todo. Pero buenos editores son y están trabajando. Y rápido, la verdad, han trabajado maravillosamente. Trabajan muy bien y quiero darle las gracias a ellos porque son los que trabajan en el silencio, nadie lo reconoce, pero no se puede publicar sin un buen equipo editorial, y eso lo sabe muy bien Darío, porque Darío también está en el mundo, una de sus muchas vidas editorial. Así que yo quiero darle las gracias. Y solo decir, en fin, hablar del texto mío, es muy personal el texto mío. Y todo lo que hago ahora, desde que murió mi marido, tiene que ser personal. No puedo tomar una actitud completamente objetiva, ni debo hacerlo. Porque cuando yo me muera, va a desaparecer este enlace personal, intelectual, entre él en vida y lo que será el clásico. Es personal, pero no creo que por eso sea menos objetivo. Yo creo que es una lectura válida que hago, es mía, es un tipo de trabajo que vengo haciendo desde hace mucho, pero creo que lo es, y que mi marido creía en el diálogo. La obra más importante de Francisco Ayala después de salir de España, después de la Guerra Civil, fue un texto que se llama Diálogo de los Muertos, y que es un epílogo a los usurpadores. Toda la obra de Ayala después de la Guerra Civil ha sido una obra de diálogo, porque solo a base del diálogo podemos ir avanzando en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento. Y yo he aprendido eso de él. Entonces he tratado de dialogar con el libro y a mi manera, y espero que eso sea al agrado del lector. Yo procuro escribir un español que, en fin, correcto, pero que no sea muy académico. Perdón, la palabra me entiendes, ¿no? Académico con minúscula. Que no sea muy científica, mejor dicho. Porque tuve un buen profesor. Ayala fue un buen profesor mío de todo, no solo de la vida. Pero yo aprendí el español a los 20 años y es muy tarde eso. Por eso tengo ese pequeño acento. Yo digo, cuando yo tomo un taxi, lo primero que me dice el taxista, después de preguntar dónde quiero ir, es, ¿de dónde es usted? Y tú dices de Granada.
Siempre, no falla, no falla. Y luego me dicen, pues habla usted muy bien en castellano. Y digo, mamá, muchas gracias. Creo que el libro, yo creo que el lector, mi ideal es que el lector entre en su propio diálogo como lector, entre mi diálogo con el texto y el diálogo de Ayala, porque Ayala está dialogando con Cervantes. Así que es una invitación al lector a entrar en esa larga cadena de personas que están dialogando para llegar a su comprensión, su interpretación. Y es lo que yo puedo ofrecer aquí. Me interesa el proceso creador y me interesa mi proceso creador, que es el proceso de lectora. Y espero que invito a los lectores a entrar y acompañarme y luego sacar sus propias conclusiones a base de los textos que están ahí. Y yo no voy a aburrirles más, pero es más o menos lo que quería decir de un modo informal, y como estamos en familia, porque somos los amantes de la obra de Cervantes y somos los mejores. No. Todo, ¿ok? Y nada más. Darío. Yo me sumo a la última frase de Caroline. Estamos en familia, estamos muy gratamente reunidos, no solo los presentes, sino que también estamos convocando a algunos ausentes. Primero, sin duda, Cervantes, que aquí está en su casa, pero también se ha mencionado a Alberto Blecua. Yo haré alguna mención en la misma línea, más reciente, pero sin duda alguna Francisco Ayala también está con nosotros. Yo les agradezco a todos ustedes esta asistencia, esta compañía, esta atención. Quisiera hacer una referencia a María Teresa Fernández de la Vega, porque ella fue mi madrina cuando yo ingresé en el Consejo de Estado. Y ella recordará que utilicé varias citas de Cervantes para suplir mis carencias expresivas y argumentales en un compromiso tan grande como era el que yo considero como lo más destacado de mi trayectoria pública, que fue pertenecer a ese organismo secular en donde están las esencias del mantenimiento de la continuidad de nuestro país. Muchas gracias, María Teresa, por estar presente hoy. En el mes de septiembre del año 2009 yo tuve un accidente de automóvil muy grave, estuve a punto de morir. No les voy a contar mi vida, no tengan miedo, sino que lo que digo como arranque tiene que ver con algo relacionado con Francisco Ayala. Y es que estando en el hospital, un mes y pico después, recibí una llamada, hablé con Caroline, pero también se puso don Francisco al teléfono. Y me dijo, bueno, Darío, ya sé que se está recuperando, tiene que agilizar la recuperación, porque tiene que volver enseguida a la academia, porque aquí están pasando cosas raras y tenemos que arreglarlas. En aquel momento, en el año 2009, don Francisco tenía 103 años. Yo era un poco más joven que él, pero lo asombroso, en el sentido más positivo del término, de su declaración es que él tenía una visión de la responsabilidad del momento y de la necesidad de ir arreglando el futuro, contando conmigo que, en fin, ya no estaba en el mejor de mis momentos, pero que era más joven que él. Francisco Ayala es, en mi opinión, la figura intelectual y literaria en la que se personifica la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX. O sea, nadie como él representa la vivencia de los avatares de un país convulso, de un país, por otra parte, excepcional como es el nuestro. Nació en el año 1906 y falleció en el año 2009. Tuvo una vida fecunda de 103 años, pero imagínense que a lo largo de este periodo don Francisco lo vivió todo
y no solo lo vivió a distancia, sino que fue partícipe de los avatares políticos, intelectuales y literarios de nuestro país. Cuando en el año 2005 se publicó la primera edición de La invención del Quijote, el libro que ahora felizmente se reedita, se estaba conmemorando el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Se estaba conmemorando el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, 1605-2005. Pero cuando se estaba conmemorando el tercer centenario de la publicación de la segunda, en el año 1915, un niño granadino que se llamaba Francisco Ayala estaba leyendo el Quijote. Era la manera que entonces él tenía de conmemorar aquel evento. Probablemente no lo hacía de manera consciente. Lo que sí nos consta por sus propios testimonios es que él aprendió mucho en el Quijote. El Quijote es un libro que no solo contiene una historia, es fundamentalmente un libro sapiencial. El Quijote para nosotros y para todos sus lectores es algo parecido a lo que, y luego me referiré a él, Harold Bloom decía de la obra de Shakespeare. Es un libro sapiencial, es un libro de sabiduría. Ábrase por donde se abra el Quijote, en cualquiera de sus páginas hay algo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestra conducta y que nos puede servir de orientación, incluso, y eso lo diría Harold Bloom, y de hecho lo dijo a propósito de Shakespeare, como una Biblia laica, que eso es lo que el Quijote significa. Pues bien, entre las muchas cosas que don Francisco Ayala aprendió en el Quijote, en el año 1915, según él mismo nos dice, aprendió los improperios. Es decir, aprendió algunos insultos que él empezó a utilizar y con gran escándalo, por cierto, de su familia, que era una familia muy circunspecta y muy cortés, y la madre le decía: pero niño, ¿de dónde has aprendido tú estas palabras que estás utilizando cuando te enfadas? Bueno, pues las había aprendido ni más ni menos del Quijote que estaba leyendo en aquel momento. La colección de Sial debe de ser recibida con alborozo. Todo lo que se haga para el mantenimiento de la memoria de Miguel de Cervantes y de su obra es de justicia, es algo que además obedece a un designio que nos corresponde porque en la cultura española y en la cultura hispánica en general, Cervantes es un emblema no solo de España y de la hispanidad peninsular e insular hispánica, sino también del conjunto de todos los países que hablan español. México es uno de los grandes países cervantistas que yo conozca, y en cualquier lugar de América al que se vaya nunca falta una presencia como una referencia positiva. Ya saben ustedes que a veces el recuerdo y la memoria, con frecuencia de manera no demasiado justa, que se tiene en América de nosotros no es precisamente favorable. En cambio, con Cervantes esto no ocurre. Cervantes está asimilado como un patrimonio que enriquece a todos los que hablan español, estén donde estén, porque, al fin y al cabo, el Quijote, Cervantes quiso emigrar a América y el Consejo de Indias le negó la licencia para tal cosa. Si hubiese ido a América, probablemente, la petición es de antes de la escritura del Quijote, probablemente hubiese escrito 100 años de soledad. Y la pregunta es, ¿y entonces qué hubiese hecho el pobre de Gabriel García Márquez? Pues es muy sencillo, hubiese escrito el Quijote. Estaban perfectamente distribuidos los papeles. Pues bien, esa referencia necesita ser alimentada, lo es por todos. De hecho, en el prólogo del libro
de vuestras conferencias ilustradas, que son auténticas presentaciones, no me gusta utilizar la palabra performance, pero en fin, eso es lo que son. El prólogo es de un cervantista argentino, ¿no? En fin, y el propio Borges escribe aquel magnífico texto de Pierre Menard, autor de El Quijote. Es decir, esto es algo compartido por todos, pero necesitamos alimentarlo y lo tenemos que alimentar a base de iniciativas como estas. Y por otra parte, no estaremos de tal modo incurriendo en eso que los franceses llaman el chauvinisme y que nosotros podríamos denominar pues, la jactancia excesiva de lo propio, porque el reconocimiento de Cervantes y del Quijote como una de las obras más importantes de la literatura universal está totalmente generalizado. En el año 2000, la Asociación de Escritores Suecos hizo una encuesta entre 300 escritores de todo el mundo acerca de cuáles eran las novelas más importantes de la historia de la literatura en todas las lenguas. Y El Quijote ganó por goleada. La segunda fue A la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust y la tercera fue La guerra y paz de Tolstoy. Es decir, esto es reconocido universalmente y hay otro argumento más para confirmar que nosotros nunca pecaremos de chauvinismo al defender el papel que el Quijote y Cervantes representan en la literatura universal. Antes hablaba de que nos acompañan personalidades que no están físicamente con nosotros. Una de ellas es la de un crítico norteamericano de origen judío realmente muy importante que murió el pasado mes de octubre, que se llamaba Harold Bloom. Y Bloom, que tuvo la osadía de escribir un libro muy polémico sobre el canon universal, se atrevió a hacer una lista con las obras que él consideraba canónicas de la literatura universal. Yo tengo mucha admiración hacia Bloom, tiene una sabiduría enorme, pero también tenía una ignorancia oceánica. Es decir, que sabía mucho de lo que sabía, pero lo ignoraba todo de aquello que nunca había saludado, entre ello la literatura hispánica, por ejemplo. Pero bueno, para Bloom, Shakespeare es el centro de toda la literatura. Después de la Biblia, Bloom judío, la Biblia laica era la obra de Shakespeare. Y llegó a decir una enormidad. Llegó a decir, yo no sé si Dios nos creó a nosotros, pero de lo que sí estoy seguro es de que Shakespeare sí que nos creó. Es decir, que la conciencia humana, la condición humana, según Bloom, la había creado Shakespeare. Con lo cual uno piensa, bueno, ¿y qué ocurre con los pobres griegos? No tenían condición humana porque todavía no había aparecido William Shakespeare. Es evidentemente una exageración. Pero ya en este siglo, poco antes del centenario del Quijote, bueno, Shakespeare y Cervantes murieron el mismo año. Se dice que el mismo día, y eso no es cierto porque, aunque la fecha del 23 de abril figura en los repertorios de una y otra biografía, los calendarios eran distintos, de manera que hay una diferencia de una semana entre la fecha de la muerte de uno y de otro. Pero no deja de ser muy significativa también esta coincidencia. Pues bien, poco antes de la conmemoración centenaria de la muerte de los dos, él escribió un libro de título muy rimbombante, en donde se encuentra la sabiduría, se titula, en donde dedica varios capítulos a los escritores más importantes conforme al criterio de lo que él llama la literatura sapiencial. Y el capítulo central está dedicado a dos, que son William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Eso, cuando apareció, a mí me dejó verdaderamente turulato, porque yo nunca pensé que un judío anglosajón como Bloom, totalmente entregado a la memoria de William Shakespeare, sería capaz de reconocer tal cosa. E incluso lo justifica, y lo justifica en términos muy convincentes. Él dice, tengo que reconocer que Shakespeare es un gran creador de las figuras que representan la complejidad del ser humano, pero los personajes de Shakespeare, que son muchos, son solipsistas, son solitarios, se expresan sobre todo a través de monólogos.
Y Cervantes nos lleva ventaja, porque en él la condición humana está encarnada en el diálogo, está encarnada en la relación entre dos personajes fundamentalmente, que son Don Quijote y Sancho, pero también de muchos más. El Quijote es un libro en donde las dos palabras más frecuentes, hemos hecho el estudio, ahora es muy fácil, no es que nos hayamos pasado muchos días tomando notas a través de los ordenadores, las dos palabras que se repiten más en el Quijote son dijo y respondió. Lo que los latinos llamaban verba dicendi, es decir, los verbos que introducen el diálogo. El Quijote es un libro de diálogos, eso ya lo dijo, por supuesto, Ortega y Gasset en su libro que también publicó con motivo de la conmemoración del Quijote, del centenario del Quijote. Según Harold Bloom, por lo tanto, siendo dos figuras verdaderamente descomunales, Cervantes lleva una ventaja, y es que su manera de presentar la condición humana es fundamentalmente dialogística, es una forma dialéctica, es una forma interactiva y empática, lo cual no disminuye, por supuesto, claro, el valor de William Shakespeare, porque también hay que reconocer que estudiando en su conjunto la obra de Cervantes, el Quijote está muy por encima de todo lo demás. En cambio, William Shakespeare es el autor de una veintena de piezas verdaderamente extraordinarias, distintas unas de otras, en donde aparecen distintos tipos que encarnan las pasiones humanas fundamentales, y eso constituye un repertorio de referencia absoluta y totalmente vigente, incluso hoy en día. Harold Bloom, anteayer ha fallecido en Inglaterra, en Cambridge, Joseph Steiner, otro humanista judío que fue una de las grandes figuras de la crítica literaria, de los estudios de la literatura, en la misma línea comparatista, de considerar que la literatura no es solo la expresión del espíritu de un pueblo, de una nación, sino que la literatura, como decía T.S. Eliot, es un mundo de simultaneidades, de interacciones. Todos los escritores pertenecen a la misma patria y todos son coetáneos entre sí. Homero y Joyce lo son, sin duda alguna, por poner un ejemplo singular. Y Steiner estaba, a partir de final de los años 80, como muchos otros, de manera mucho más modesta, muy preocupado por la evolución no solo de las humanidades en el ámbito académico, sino incluso de los propios estudios supuestamente crítico-literarios que, sobre todo en Estados Unidos, mediante una gripe francesa que se llamaba la deconstrucción, causaron verdaderos estragos, ¿no? La figura de Jacques Derrida fue deleteria a este respecto, y yo sigo pensando que, por ejemplo, cuando hoy hablamos de la posverdad y de la pérdida de sentido de las palabras, que es una característica del mundo en el que estamos viviendo, en ello influye la teoría deconstruccionista, que propalaba que el lenguaje carece de sentido. El lenguaje es simplemente una suma de ecos que reverberan en unas paredes vacías y que no tienen ninguna referencia exacta y precisa con la realidad de las cosas. De hecho, Bloom, a Derrida, que lo tenía muy enfilado, yo muy modestamente también, lo llamaba ni más ni menos que maestro de la vacuidad. Y esto deterioró extraordinariamente los estudios de la literatura, fundamentalmente en las universidades americanas, que tenían una tradición magnífica, lo que ellos llamaban el close reading, la lectura atenta de los textos para encontrar sentido en ellos. Derrida los sedujo en la línea completamente contraria. Los textos son un juego de ecos, no hay nada detrás de ellos. Bien, de aquellos polvos vienen estos lodos. Y, en consecuencia, hay un libro fundamental de Steiner, que hoy es recordado, sobre todo al pensar en su fallecimiento, que se titula Presencias reales, en donde él denuncia que las universidades, los centros de investigación en literatura e incluso las editoriales universitarias se habían convertido en la Bizancio de nuestra época, porque, decía él, nuestro discurso habla sobre el discurso
y Polonio es el maestro. Y adoptando una postura muy radical, viene a decir que la crítica ya no vale absolutamente para nada y que lo único admisible es lo que él denomina la crítica puesta en acto. Y menciona algunos ejemplos. Por ejemplo, Dalí sobre Ingres, Picasso sobre Velázquez o Joyce sobre Homero. Esa es la única crítica admisible, la que produce una creación a base de una creación previa. Bien, ¿a qué viene esto? En mi presentación, que procuraré aligerar al máximo enseguida, es a que Francisco Ayala, en este libro que estamos presentando hoy, aporta una muestra excepcional de esto que Joseph Steiner pedía, que es un relato que se titula El rapto, que es una recreación de un episodio de una novela intercalada del Quijote, del capítulo 51 de la primera parte, mediante una transmutación con el mismo nombre del protagonista, que es un fantoche, un miles gloriosus en Cervantes, y que aquí se convierte en un emigrante español en Alemania que vuelve a su tierra y que seduce de manera indigna a una muchacha, igual que ocurría en la novela cervantina. Pero todo lo demás de este libro es una lectura de Cervantes y del Quijote que contradice ese pesimismo, ese apocaliptismo de Steiner. Se puede escribir sobre una figura tan importante como Cervantes algo que tenga sentido, que lo ilumine, que lo interprete, que lo acerque a nosotros y que lo relacione, y esto es el privilegio de los clásicos, que lo relacione con sus lectores de hoy, que no son los lectores que Cervantes tenía en mente en el año 1605 o en el año 1615. A base de, fundamentalmente, un gran asunto que don Francisco Ayala siempre vinculó de manera estrecha a la literatura y especialmente a la narración, que era la referencia a la realidad. Don Francisco estaba absolutamente convencido, en contra también de los deconstruccionistas, de que la literatura tiene sentido porque habla de la realidad. Habla sobre todo de la realidad, no del autor que la escribe, sino del lector que la lee. Nosotros al leer proyectamos nuestra experiencia de la realidad sobre lo que estamos leyendo y eso es lo que permite que los textos sigan vivos hasta hoy en día. Por lo tanto, este librito, que tiene piezas diversas, tiene, por ejemplo, este relato, tiene también una conversación sobre Cervantes entre Francisco Ayala y mi predecesor, uno de mis predecesores en la dirección de la Academia Española, Víctor García de la Concha, y varios textos, ojo, textos que van desde el año 1940 al año 1995, es decir, 55 años de atención cervantina. Esto es algo que nos tiene que sobrecoger cuando pensamos en la figura de Ayala, ¿no? Claro, es que Ayala llegó a Madrid jovencísimo, publicó a los 19 años una novela vanguardista, vivió los estertores de la Restauración, la llegada de la República, fue a Alemania, allí asistió al comienzo del nazismo, luego en España tuvo un papel destacado en la universidad como catedrático, en el Parlamento como letrado del Congreso, luego cuando estalla la Guerra Civil él estaba de viaje oficial en América y volvió, aunque él dijo: yo sabía que íbamos a perder la guerra, pero yo volví porque era mi obligación hacerlo. En ese periodo bélico fue nada más y nada menos que diplomático español en Praga, tuvo un papel, por lo tanto, importante en ese momento crucial de nuestra historia. Luego vino el exilio, un exilio en Argentina, en donde creó una revista fundamental con el nombre de Realidad, ni más ni menos. Luego estuvo en Brasil, también como profesor,
Más tarde se fue a Puerto Rico. En Puerto Rico creó otra revista literaria importantísima, La Torre, y finalmente recaló en Estados Unidos. Estuvo en las universidades más importantes de la parte este de aquella gran nación. Y luego fue, además, eso sí, y creo que esto es importante que lo mencionemos, fue uno de los españoles del exilio que se dio cuenta de que había que intentar recuperar la conexión con su país. Y a partir de los años 60 ya empezó a volver a España, y luego ya cuando terminó su etapa profesional y profesoral en los Estados Unidos, ya se radicó aquí, ingresó en la Real Academia Española, cosa asombrosa, por unanimidad de todos los votantes, y tuvo un periodo fecundísimo de 25 años, nada más y nada menos, de aportación a la Real Academia Española, de lo cual, como ha dicho Caroline, yo me beneficié personalmente. Igual que me beneficié de él como maestro, primero a distancia y luego como persona muy próxima. Era un individuo excepcional, una persona que hablaba menos que escuchaba, que tenía una gran atención a lo que los otros le decíamos, y que, a pesar de que las circunstancias fueron cambiando de manera vertiginosa, siempre tuvo un criterio profundo, exacto, como un escalpelo sobre la realidad de lo que vivía, y lo transmitió no solo a través de la literatura creativa y narrativa, sino también a través de la prensa. Él fue uno de estos intelectuales que quiso siempre estar en la palestra de la influencia en la opinión pública, y luego, por supuesto, en su labor como crítico literario e incluso como fundador de la moderna sociología en el mundo hispánico. A diferencia de Steiner, don Francisco era alguien que valoraba extraordinariamente la labor de la crítica literaria, y no lo hacía para, digamos, que no desmereciera la parte de su tiempo y de su empeño dedicado a la crítica, sino que lo hacía hacia nosotros, con una generosidad enorme. Nos leía, nos comentaba, a veces nos reseñaba incluso, y estaba siempre en diálogo con lo que los críticos hacíamos, porque para él la crítica era, en cierto modo, también una forma de creación. Y en contra de lo que de manera drástica Steiner propone, que es la desaparición de la crítica, salvo que sea una crítica que recrea una obra literaria, don Francisco pensaba que no, que la crítica en sí misma, refiriéndose a lo que la literatura es, tenía entidad y valor en sí mismo. Y eso es lo que también en este librito, y ya termino, encontramos en el prólogo de Caroline Richmond, que tiene uno de los libros, y yo no lo digo aquí porque esté ya presente, sino porque lo pienso, tiene uno de los libros en donde esa crítica en acto se plasma de manera más espléndida, que se titula Días Felices, y es una lectura del Jardín de las Delicias, uno de los grandes libros de don Francisco Ayala, pero sin ningún tipo de andamiaje académico y de crítica oficial, sino un libro en donde la autora se expresa a sí misma, habla de lo que está leyendo y al mismo tiempo enriquece la expresión de su discurso con una voluntad creativa que hace que tenga perfecto sentido lo que sin duda Francisco Ayala suscribiría: la crítica literaria también es una forma de hacer literatura. Muchas gracias. Muchas gracias Darío. Y bueno, como han visto y han podido escuchar, la verdad que una tarde de lujo con estas intervenciones y sobre todo acompañados por don Francisco, precisamente
en este recorrido, que además es también un recorrido de vida. El libro, como bien decía Darío, además, es un placer leerlo, no solamente por la prosa, que siempre es un gusto leer de don Francisco, sino también por ir pasando por diferentes géneros, porque hay mucha mezcla de géneros en donde aquí están reunidos, y es también ver también lo que es ese lector polifacético que al mismo tiempo termina siendo un verdadero crítico, que al mismo tiempo dialoga con su obra y con los lectores y creadores de su momento. Así que muchísimas gracias al Instituto Cervantes una vez más por acoger y acogernos en esta casa que también es la de todos y, por tanto, así la sentimos. Y, sobre todo, muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí y por seguir haciendo que estudiar, leer, escribir sigue siendo algo necesario en esta sociedad. Nos imponen muchas veces la idea de que eso tiene que ser los márgenes en los que nos vivimos, que tenemos que dedicar el máximo de nuestro tiempo a hacer algo productivo. Bueno, pues esto es producción, esto es vida, esto es alimento, esto es lo que precisamente nos hace dar sentido que nos levantemos todos por la mañana. Así que muchísimas gracias, Caroline, muchísimas gracias, Darío, Basilio, y muchísimas gracias a todos ustedes.